Los héroes que aquí descansan son reales, humanos como nosotros. Cuando llegamos a este territorio, vimos algo diferente por completo a la Sierra Maestra. Siempre que llego a este rincón de la isla, nacido de la montaña de Mícara, pienso en los sacrificios que demanda ser héroe. Desde niños nos identificamos con sus hazañas, ya vengan de la literatura, el cine, la mitología, pero ¿y los nuestros? Los de Cuba, cuán reales y cercanos lo vemos. Por eso hemos llegado hasta el segundo Frente Oriental, un sitio concebido para explicarle al futuro quiénes son nuestros héroes. El proyecto, un símbolo, es un escudo, y tiene la llama eterna y el símbolo del laurel y el olivo, que es el símbolo de los que llegan a la victoria. Pero yo quería simbolizar la sangre, la lucha en las montañas. Y entonces me acordé, las califas. Desde la montaña, o sea, desde allá atrás, tiene que aparecer la califa y que llegue aquí. Y da la vuelta como protección, como símbolo. Y esa es la que se derramó en la patria. Y me dije, los muertos de la patria van a estar aquí. Necesitan que siempre tenga un resguardo. ¿Quién le puede dedicar como símbolo la protección de esto? Los soldados, porque todos son militares. La palma. Símbolo de palma, entre bolillos. Y me dije, si los hombres en la guerra son estos los que cayeron, estas tienen que ser los hombres de las columnas guerrilleras que van a la ofrenda a sus compañeros caídos. Y cada palma tiene 260 palmas. No hay un palmar más grande que eso, creo que en Cuba. Son los custodios eternos de la patria. Escudriñando en las raíces de esta geografía, alguna vez transitada por Mambises, llegamos al punto donde nace el mausoleo, la Loma de Mícara, un sitio que alguna vez fue inspiración para arquitectos como Losada. Un compañero que había sido jefe nuestro me lleva una servilleta con 2B, como si fueran 2A, de una conversación que habían tenido con ahora. Y yo recibo al compañero, me manda a buscar al director de mi empresa. Y me siento, oh, mira que hay un problema, Losada, por de parte del compañero ministro, este es el ministro de la Fuerza Armada, que vaya al segundo frente y busque esto. Queremos que el mausoleo tenga una posición de esta. Bueno, vamos a caminar, ¿qué él quiere decir con eso? Que busque esto. Y empezamos a caminar y camina por las lomas y di la vuelta por allá y la vuelta y no, ¿dónde quiere decir? No en aquella mata, no en esta cañada. Y hago así de pronto y miro y noto la loma de Mícara que hace como 2 palomitas. Digo, es aquí. Me dicen un compañero, no, es aquí. Saqué la servilleta. Miren las 2 palomitas. Ve. Uno, de verdad, tú mira cómo me dice todavía. Tú tienes razón, es aquí. Bueno, y ahí mismo decidí. Le hice un boceto y lo mandé. Yo tengo guardado ese boceto. Cometí en el boceto 2 errores. Yo había puesto en la parte de atrás 2 banderas, la bandera cubana y la bandera del movimiento revolucionario 26 de julio. Bueno, y había puesto la llama delante. Tú llegabas primero la llama y después tú entrabas. Él me lo manda, me le hace con el lápiz, una rueda la llama, me la pone para atrás con la flecha y me coge la bandera del movimiento 26 de julio y me la tacha. Los muertos de la patria solamente tienen una bandera. Cuando uno alcanza a mirar Segundo Frente desde estas lomas, se imagina aquel grupo de 78 jóvenes, Raúl al frente de su columna 6, desafiando el cansancio con más voluntad que armas. Para nadie es fácil atravesar 180 kilómetros desde Pata de la Mesa a Piloto del Medio, pero el esfuerzo y el propósito lo valía. Caminando estas montañas,
entenderemos por qué. Para encontrarnos con la historia de estas montañas, tuvimos que viajar 59 kilómetros desde Santiago de Cuba hasta el Segundo Frente. En este sitio abundan los milagros, sino que lo diga Ana María, una sobreviviente. Nosotros estábamos todos en la casa y pasó un avión y empezó a tirar bombas y nos quemaron la casa. Dice mi mamá que ella vio que pasó una luz, cuando se quitó la luz ya yo estaba llena de sangre y me entró una bala aquí, yo tenía el brazo así, me entró la bala aquí y me salió ahí, me cogió incluso ahí bajo del brazo. Y aquí en la frente, que dicen que esto fue con fragmento de una bomba, de la bomba. Después que pasó el bombardeo, él pasó en un jeep y nos recogió. Nos llevó a mí y a mi mamá a todo para allá, para Soledad, la comandancia que tenían ellos, que tenían un hospital. Él le dijo a Machado era el médico que estaba atendiendo, él le dijo al médico que si me salvaba la vida, que era un milagro. Cuando me dieron el alta, él estuvo ahí y me cargó. ¿Y quién le puso el nombre de milagro? Raúl. Para mí él es mi padre. Yo le agradezco mucho, le agradezco mucho todo lo que han hecho él por mí. Pero hacer milagros durante aquellos años no era tan fácil. La enfermera Digna lo asegura, pues vio el rostro cruel de la guerra trabajando en este hospital en Soledad de Mayarí. 15 añitos tenía yo. No había un día que yo no llorara en este hospital. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando llegaba un herido y tú sabías que no había recursos con que enfrentar aquello, se enfrentaba con toda la valentía del mundo. Se hacía lo posible hasta lo imposible por salvar a la gente. ¿Y había más hospitales aquí? No, mijo, no, este era el único. Machado era el que dirigía toda la región. ¿Qué pasaba cuando habían bombardeos por la zona? Nos metíamos allá en el refugio. Por la madrugada se nos avisaba que había posibilidad de bombardeo. Y entonces sacaban los pacientes y los llevaban para el refugio y allá lo atendíamos. ¿Cuánto cambió el Segundo Frente con la llegada de esos guerrilleros? La mayoría no teníamos ni ideología política, que sabíamos de política nosotros, nada. Pero sí sabíamos que había necesidad de combatir el régimen que estaba, porque el régimen que estaba venía, cargaba con 3 o 4 gente, la metía en el jeep y lo ahorcaba un poquito más para adelante. Durante aquellos años ocurrieron transformaciones relevantes, la creación de varios departamentos, de 19 hospitales guerrilleros, el funcionamiento de más de 400 escuelas y sin duda el hecho político más importante, el Congreso Campesino en Armas. Aquello le cambió la vida a los pobladores. Amanecer en Segundo Frente tiene hoy sus encantos. José Alberto, por ejemplo, le saca más de 4.500 latas de café a su tierra y es el mayor productor del grano en el país. Hay buena tierra, el clima es bastante bueno y yo pienso que este es un buen lugar para vivir, porque aquí se han forjado en este municipio muchas personas que tienen que ver con la conquista de este país. Caminando a Tumba 7 también encontramos un museo que justo al lado tiene una escuela. Sí, era una escuela de los rebeldes. Aquí se superaban los combatientes del Segundo Frente Oriental fuera del país. Era aquí precisamente donde impartían clases Vilma, Raúl. Sí, Vilma Espín impartía la asignatura Geografía Económica de Cuba y Raúl Castro impartía la asignatura Ética del Combatiente y Problemas del Ejército Rebelde. La escuela de la Tropa José Martí tiene gran importancia para nosotros porque allí aprendimos todo lo que nos rodea y todo lo que hizo nuestro comandante Raúl Castro para fundar un segundo frente de combate. Todas las hazañas del Segundo Frente, que llegó a ocupar 1/8 del país, la podemos encontrar en un complejo histórico de museos. Aquí puede resultarte más dinámico e interesante el viaje, sobre todo si gustas de vivir la historia en todas sus dimensiones. Cuando uno llega a este lugar se imagina la convivencia de Vilma y Raúl en esos últimos momentos de la Guerra de Liberación Nacional, ¿verdad? Esta fue la casa, primero que era de un terrateniente, ocupada después revolucionariamente por la jefatura del frente, y sirvió de casa comandancia del Estado Mayor del Frente Guerrillero. Esta casa, hay muchas anécdotas de convivencia de los propios, el propio Estado Mayor del Frente, así como de Vilma y Raúl. Fue aquí donde se hicieron novios Vilma y Raúl,
Esta casa tiene, en este libro que está aquí, están los recuerdos de la vivienda, así, todas las fotografías, todas las vivencias, que nos acompañan también en la exposición que tiene la vivienda a partir de la restauración que se ha hecho de ella. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que... La comandancia estaba aquí en una vaquería que hay muy cerca de la vivienda, de la cual servían para las diferentes secciones y la estructura que tenía la comandancia en el segundo frente. El transporte que fue utilizado durante la operación Fran País en el traslado de la columna número 6 hacia aquí, hacia el segundo frente. Entonces vamos a conocer la historia como lo hacen los rebeldes, caminando. Caminando, perfecto. Te invito allá. Algunos prefieren la aventura de caminar el complejo, otros escogen sentir la historia desde las salas oscuras, en tercera dimensión. Aquí el visitante, por ejemplo, puede observar un video que muestra, a grosso modo, la historia de este frente guerrillero en los 9 meses y 22 días de campaña, destacando las acciones desarrolladas durante la ofensiva del ejército de Batista, destacando, por ejemplo, algunos combates, como el combate de Imías, que por su brevedad, intensidad y magnitud fue el combate que puede considerarse como la más brillante victoria del ejército rebelde aquí en el territorio del segundo frente. Este museo sorprende por la capacidad que tiene de resumir una historia de los últimos años de la Revolución, pero también por la capacidad moderna que tiene de transmitir la historia. ¿Qué podemos encontrar en este lugar? Este, por ejemplo, es la primera sala del Museo Central. Recoge los antecedentes que dieron lugar a la apertura de este frente guerrillero. Aquí, por ejemplo, se puede observar el uniforme utilizado por el entonces capitán Raúl Castro durante el desembarco del yate Granma. Pero la sala número 2 recoge el proceso de exploración, asentamiento y organización de este frente guerrillero. Hay objetos que sorprenden en este lugar y creo que este es uno. ¿Por qué? Porque bueno, el segundo frente lleva el nombre de Fran País y precisamente aquí se expone la ropa con la que fue asesinado el joven luchador clandestino, su camisa, su pantalón, así como su subametralladora Thompson. En el caso de esta sala. Esta es la sala número 3, que refleja los meses de julio a octubre en el segundo frente, donde sucede varios acontecimientos muy importantes desde el punto de vista administrativo, político y militar. Aquí, por ejemplo, podemos observar la chaqueta, el fusil M2 y el sombrero perteneciente al comandante Raúl Castro Ruz, jefe del segundo frente. Distribuidas en la sala está el armamento, el color verde, confeccionado aquí mismo en el segundo frente, en las armerías de aquí. En la vitrina hay armamento también que fue ocupado a la tiranía o comprado, en muchos casos, para mostrar la moral del ejército de Batista, que en una guerra vendía sus propias armas. Es este el momento cumbre de la revolución, el que tiene una participación importante el segundo frente también. Sí, la columna 17 del segundo frente fue la que protegió al comandante en jefe y al resto de los combatientes en este proceso de esparcir las llamas de la libertad por toda Cuba. El coronel Alberto Vázquez Hacía, director de aquí en específico, fue el chofer, además que condujo a nuestro comandante hasta la capital del país. Vázquezito es de esos hombres que nunca se cansan. Desde que lo conocí en este mausoleo he aprendido mucho. El deber de cuidar a los suyos, a sus hermanos, requiere de valor. Hemos hablado en otras ocasiones del 30 de noviembre de Fran País, de la Caravana de la Victoria, pero nunca habíamos reeditado ese camino de pata de la mesa piloto del medio. ¿Cómo fue? Para nosotros fue una sorpresa, ¿no? Primero, sorpresa lo fue también cuando, aunque estábamos en el pelotón del comandante Raúl, que lo habían ascendido el día 27 de febrero, pues íbamos a cumplir una misión que no sabíamos dónde. Salimos, como le decían, el día primero por la mañana, y después de haber caminado un tramo cerca del Pico de la Botella, miramos hacia atrás, que yo viré con él, y ahí estuvo intercambiando con Ramiro. En aquel momento cambió su mirilla por un Garand, una gorra que traía por una chaica que tenía Ramiro. Y después volvimos a coger la marcha y nos incorporamos a la columna, que ya llevaba el tramo que habíamos dejado anteriormente. Acampamos esa noche. Y al otro día en la mañana Raúl nos reunió a todos, nos dijo que íbamos a cumplir una misión en la cual dependía mucho de nosotros, de que en los próximos 10 días fuéramos capaces de resistir. ¿Qué nos llevó a nosotros a hacer lo que hicimos?
nuestro carácter de no permitir las cosas mal hechas, de no permitir el abuso, de no permitir una serie de manifestaciones que había contra el pueblo. Y eso nos llevó a convertirnos en revolucionarios. En Piloto del Medio llegamos a las 4:30 de la tarde, 4:10 por ahí. Y ahí es cuando funda el segundo frente. Se funda el segundo frente. ¿Cómo fue ese momento de la fundación? Ese momento de la fundación, llegamos, lo primero que se hace es distribuir los pelotones para la derecha, un lado en la retaguardia de Frigemio, en la derecha Jiménez, que era el pelotón de Raúl anteriormente, para el otro lado Ciro en una loma, distribuyó y después distribuyó, escribió algunas cosas. Ahí cuando él escribe que era un segundo frente, sin la presencia del comandante en jefe, es algo difícil, pero por el espíritu de él, que nunca se da por vencido, estaba él convencido de que se iba a hacer las cosas bien hechas. Se crea ese frente, ese momento, él ya traía los pies hinchados, ya llevaba más de 72 horas que no dormía. Le pusimos agua caliente para que metiera los pies y demás. Hay uno que no recuerdo ahora bien, le dice a Raúl, vamos a descansar un rato. Y el comandante le dice, no, a mí no me puede pasar lo que nos pasó en Alegría y Pío. Tenemos que seguir. Yo creo que lo primero, que cuando llegamos a este territorio, vimos algo diferente por completo a la Sierra Maestra. Y aquellos lugares inhóspitos, sin ningún tipo de cultura, los vecinos que vivían allí, no había fábrica, no había central, éramos nómadas. Y llegar aquí, encontrarnos con el desarrollo que tenía esto, no un gran desarrollo, pero mucho más que el de la sierra, pues yo creo que son una de las cosas que facilitaron que el comandante Raúl hiciera un estado dentro de otro. ¿Está usted atado a las montañas del segundo frente? Sí, cómo no. ¿Por qué? En primer lugar, yo soy un objeto de la revolución. Yo cumplo todo lo que tenga que cumplir por esta revolución, porque ahora sé lo que es una revolución. Y estoy atado aquí, en primer lugar, porque es el frente donde realmente aprendí, me desarrollé en la parte esta inclusive política, por estar al pie de nuestro general de ejército, que siempre se preocupó por la enseñanza de nosotros, porque aprendiéramos, porque fuéramos diferentes. Y eso nos da a nosotros el querer esta montaña. Pero además de eso, creo que la misión más valiosa, más grande que me ha dado la revolución es cuidar a estos compañeros nuestros que están aquí. Los héroes que aquí descansan son reales, humanos como nosotros, pero esa es la cuestión. Su única diferencia es que cuando importó, a pesar de las adversidades, trataron de ser mejor, de hacerlo mejor y lo cambiaron todo. Si ellos pudieron, nosotros también. Es el mensaje del segundo Frente Oriental al futuro.